está acá. Sí, sí, sí. La integral de A hasta X. Pero yo no conozco X. Entonces lo que yo puedo hacer es simplemente derivar, eliminar la X y dejar todo en función de X. Vamos a hacer un ejercicio para que se entienda más. Anterior para tener el punto. Exacto. Claro, Y ahí me queda la función f de t evaluada en x0, lo que está acá, en x0, que sería este punto. Vamos a hacer un ejercicio. Lo voy a escribir acá. Tenemos la función f de x igual a 1, la integral de 1 a x de x cubo al cotangente de t cuadrado de t. Facilito. ¿No? No, nada. O sea, que hay que aplicar eso. Sí. ¿Nadie ha visto este ejercicio en los apuntes? ¿Todavía no? Ya. Entonces aquí me dan dos variables y me piden encontrar, calcule la segunda derivada de la función evaluada en 1. ¿Sí? Es un f de x, así que lo que yo voy a hacer es evaluar mis variables x en 1. Pero necesito, antes de eso, derivarla dos veces. Entonces vamos a derivar, me acuerdo que, espero que se acuerden de las derivadas porque, bueno, si alguien no se acuerda me puede preguntar, no sé, con el profe de que esto ya lo pasaron y no lo puedo enseñar. Entonces, esta integral, lo primero es que el x cubo no es una variable. ¿Sí? La función está en función de t. Entonces, el x cubo sería una constante que yo voy a sacar. Y me queda la cotangente de t cuadrado. Entonces, acá no se ve tan complicado si yo saco el x cubo. Pero esto en sí no es integrar, sino que es derivar. Yo voy a derivar mi función f de x y voy a derivar todo esto. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena en derivadas? Sí. La regla de la cadena me dice que si yo tengo una función f evaluada en g de x, lo que yo hago, no, está mal, es f de x por g de x. Yo tengo mi función f de x derivada por g de x sin derivar más f de x por g de x derivada. Entonces vamos a hacer eso con nuestra derivada de acá. Entonces tenemos nuestra función f de x, que va a ser esta, y esta va a ser nuestra función g de x. Nuestra función, ¿sí? Ya. Nuestra función x cubo derivada nos da 3x cuadrado por esta función sin derivar. Entonces la integral de 1 a x del arco tangente de t cuadrado de t más la integral de más el f, el x cubo sin derivar por esta función g de x derivada. ¿Qué ocupamos fundamental? Y ahí ocupamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿cómo nos queda esta función? Arco tangente de x cuadrado. Y esa es nuestra f de x derivada. Ajá. ¿Sí?
se entiende que hay que solo reemplazar en x. Si yo tengo una constante a cualquiera, esta constante a cualquiera, eso sí, el a tiene que estar dentro del dominio de mi función, evaluada dentro de la función que es continua. ¿Sí? Si no, yo no puedo hacer ese cambio, porque en caso de que yo tenga un arco tangente dividido en t y yo acá tengo un 0, esta función se me indefine si yo la reemplazo aquí en 0. Entonces eso no puede ser. Lo que vamos a hacer ahora es derivar de nuevo. Entonces tenemos la segunda derivada. Y aquí hay que hacer dos reglas de la cadena. Que es la primera, que es esta integral, o sea, esta función derivada, que nos da 6x. 6x por la segunda sin derivar, el arco tangente de t por dt más el 3x cuadrado por la segunda derivada. Que Que nos x3 da arco tangente de x cuadrado. arco tangente de x cuadrado. Más Más esta función, hay que hacer lo mismo, hay que derivar con regla de la cadena, que nos da la primera derivada 3x cuadrado. de x cuadrado por el arco tangente de x cuadrado más x cubo por el arco tangente, La perdón, derivada del arco tangente. la derivada del arco tangente, ¿alguien se la recuerda? 1 partido por 1 más x cuadrado. 1 partido por 1 más x cuadrado. En este caso el x cuadrado x a la cuarta por la derivada de lo que está adentro, que es 2x. Entonces aquí ya tenemos nuestro f de x derivado dos veces. Entonces lo que hacemos es reemplazar en 1. ¿Se acuerdan que si mi integral va de 1 a 1 es 0? Entonces aquí se nos simplifica un término que nos da 6 por 1 por 0. Más el segundo término, que estos términos son iguales, estos dos de acá. Entonces me queda un 6. Me 2 queda por 6 por 1 cuadrado por el arco tangente de 1 al cuadrado de 1 más lo que está al final, que es 1 al cubo por 1 por 2 me da 2 partido en 2. Entonces esto me queda 0, esto me queda 6 arco tangente de 1. ¿Quién tiene calculadora para ver eso? 6 arco tangente de 1. El arco tangente de 1, ¿saben? tengo el celular acá grabando. En la prueba, en el control, el certamen no se puede sacar calculadora, ¿verdad? Depende. No deja. ¿No deja? Entonces no les va a dejar, no les va a poner un ejercicio Con arco tangente. Sí. Es lo que hemos visto en todas las clases de hoy. Pero este es pi cuarto, pi medio, perdón, pi cuarto, la 45. Más 1. Entonces esto nos da 3 medios pi más 1. Claro, la tangente de 1 es. Tengo que sacar el. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más claro cómo hacer el teorema fundamental de cálculo?
más sencilla, yo creo que de toda esta es simplemente integrar la función f de x, que me va a dar una primitiva, que va a ser f de x, y evaluarla en los límites de integración, que es el b y el a. ¿Sí? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el profesor ahora hizo como, hace poco, ocupó el teorema fundamental del cálculo para ir desde una función, o sea, como de la integral de una función a otra función. Después como que despejó, pero no lo hemos aplicado. Podría ser que como viéramos eso, porque dijo que entraba en el control. Lo que él hizo. Sí, lo que acaba de explicar, así como Sí, en un minuto. Hizo la fórmula. en 5 minutos explicó un teorema, no sé qué sea, y Pero hizo la demostración. hizo la demostración. O hizo un ejercicio así. No hizo ningún ejercicio. Entonces, Ya. si pudiéramos aplicar algún ejercicio o algo para entender cómo funciona la mecánica. Tendría que buscar uno extra. Sí, pero lo explico cuando. Es como para ver en dónde podríamos aplicarlo, ¿cachai? Porque de repente suena razonable, pero uno no lo ve. Eso ese video que dura 2 horas, los 50 ejercicios, como el ejercicio 25, empieza a hacer el ejercicio donde empieza a marcar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Lo tení? ¿Cómo se llama? Entonces el profe hizo la demostración con el límite. No. H. Tomó el teorema fundamental del cálculo, o sea, porque explicó que si había una integral, entre comillas, que iba desde una función a otra, había que aplicar el teorema fundamental del cálculo para poder descubrir. Era como lo mismo que hiciste recién, pero de g de h y h de a. O sea, de g de x y h de x. Claro. Ya, entonces. ¿Qué ejercicio como que podría ser en el que tengamos que ocupar algo así? ¿Cachai? Básicamente esto es lo que está diciendo el profe. Es que son, en vez de cero, es una función. Es otra función, ¿cachai? Ya. Te lo ponen de dos funciones y te hacen Como separarlas, ponte ¿cachai? tú Con un punto intermedio. z, o sea, como no sé si z, X cuadrado, y cuadrado. porque es de x, como en referente. Y claro. Sí. Ya. Que sería entre dos funciones y después la evalúa. Sí. Entonces, aquí se hace la integración normal, o puedo simplemente derivar y me va a quedar el arco tangente de lo de arriba, que lo de la regla de Barrow, que es arco tangente de x cubo, menos el arco tangente de x más 1. Ah, claro. Ya aplicar Pero, eso. Teorema fundamental del cálculo y regla de Barrow. pero habría que encontrar como la primitiva del arco tangente. ¿Y la primitiva del arco tangente es esa? ¿El arco tangente? La primitiva del arco tangente es. No, esto es si derivo. Ah, Sí. y si derivo. Esto derivado me va a dar esto evaluado. Ah, pero. ¿Sí? Haciendo esto, la integral. La integral normalmente no está como dentro de lo que ponen como ejercicio. Porque la derivada del arco tangente me va a dar 1 partido en 1 más t cuadrado. Y al integrar eso me va a dar lo que está acá. Entonces ya esto lo cambiamos por 1 partido en 1 más t cuadrado. Me va a dar el arco tangente de, bueno, lo que está acá. Si es que yo no lo derivo y lo integro.
¿sí? Pero normalmente con el teorema fundamental del cálculo uno deriva para que se intercambien los valores de A, de B y de A. ¿Sí? Entonces sería derivar, me queda el arco tangente de T, de T. Y ahí yo intercambio los valores de X al cubo con T y le resto los valores de X más 1, la arco tangente evaluada en X más 1. Total, creo que el próximo ejercicio que voy a hacer. No, nada que ver. Pero es básicamente lo que puso el profe. ¿Puedo ver el ejercicio? Lo único que puse es que además por la derivada de lo que está. Más por la derivada de lo que está antes. O sea, la derivada de la integral es igual al arco tangente, o sea, como sigue siendo el mismo. Con la derivada de x más una a y el Porque yo no el f de x, yo lo evalúo reemplazar en 1. Entonces si tengo la integral de 1 a 1, eso le va a dar 0. Eso va a ser 0. Si tengo la integral de 1 hasta 1, de 2 hasta 2, Claro, del mismo con número. una abierta, pero como que. Evaluado en 1. Y después menos el arco tangente de la de abajo por la de abajo. X cuadrado, arco Uno tangente usa de X x cuadrado integrales por 3. con ecuaciones parciales. ¿En ecuaciones qué? Ahora se bloquea. No Explicar recuerdo. lo que aparece ahí. ¿Dónde el control? De cálculo de medida, integral de definida y propiedades de teoremas fundamentales del cálculo. ¿Y tú tienes este mismo en otro? ¿Tienes este mismo ramo en otro? Entonces lo que puso el profe No, fue esto esto de acá, G de H, Ah, o sea que este te tenía a tope, pero lo tomaste igual. F de T, Yo borro un de punto. T, más integral de A a H de X. F de T, y derivada. Entonces, por derivadas son derivadas diferentes. ¿Sí? Yo tengo la derivada de esta integral, derivado, más esta integral, derivado. T, derivado. Y básicamente lo que hace el profe es lo que le estaba explicando. Y yo voy a agarrar este f de t y lo voy a evaluar en g de x Por la derivada de. por la derivada de g de x. Por g de x derivado. Claro. Más esta no integral. El f de h de t, h de x. H de x por h de x derivado. Ya. Sí, sí. Lo que yo, o sea, podía apelar es que si tú tienes un ejercicio en donde uno pudiera como ocupar esto, o si después lo puedes mandar como resuelto, si es que no lo encuentras ahora, para saber efectivamente dónde tener ojo y decir, ah, mira, este ejercicio se resuelve como con esto. ¿cachai? Y les puedo mandar uno resuelto.
Ya. ¿Preferís o...? Déjame ver la última parte. Ah, ok. Después les puedo mandar esto mismo, pero mejor explicado. Más que mejor explicado un ejercicio. Sí, yo creo Sí, que les puedo mandar un ejercicio de teorema fundamental del cálculo ocupando lo que enseñó el profe. Eso, Gracias. la aplicación. Gracias. Entonces, con la regla de Barrow, me dice que tengo una integral desde A hasta B, donde yo quiero calcular el área bajo la curva. ¿Sí? Y esto tiene que estar definido en los positivos. Ujú. ¿Sí? Entonces, les voy a poner un ejercicio acá, que es la integral desde 2 a 0 de x partido en x cuadrado menos 2x más 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero aquí? Separo el binomio, ¿no? Sí, puedo separar el binomio. Que me queda de x menos 1, x menos 1 al cuadrado, más 1. más 1. Y esto, yo lo que puedo hacer es sustituir o pasarlo directamente al cotangente. Al cotangente, sí. Entonces lo que a mí me gusta hacer es sustituir con u igual x menos 1. Y esto derivado me da x de x. Entonces me daría la integral desde 0, perdón. Esto está raro, ¿cierto? Le vamos a dar vuelta. Le vamos a poner menos 0 a 2. Ya. Yo para dar vuelta a una integral, los límites de integración, yo le pongo un menos para dar la vuelta. Sí. Entonces la integral de menos la integral de 0 a 2 de u partido en u cuadrado más 1. Y esto me da el arco tangente de u. Me faltó algo. Si yo hago la sustitución, tengo que cambiar los límites de integración. Entonces, si va desde 0 a 2, aquí, si va desde, vamos a contar el menos de 0 a 2, yo agarro cada uno de los límites de integración y los reemplazo en esta ecuación. Entonces, el primero me daría u igual 2 menos 1, sería 1. Y el segundo me da u igual 0 menos 1, sería menos 1. Entonces mi nueva integral va desde menos 1 a 1. Entonces me da la arco tangente de u de menos 1 a 1. Y por la regla de Barrow me da que una primitiva es evaluada en b menos a. Entonces tenemos el b menos a que me da el arco tangente de 1 menos el arco tangente de menos 1. Esto sube. ¿Y esto me da? Primero me da pi cuarto. Cuarto y menos pi cuarto. Tu parte, creo. Menos pi cuarto. Me da pi medios. Y hay que agregar el menos, ¿o no? Menos pi cuarto. Menos el primero. No, el menos del Del inicio. principio. Del inicio. Invertiste Del lo- inicio. Antes. Invertiste la función antes. el Sí, no me había pasado. Entonces sería menos pi medio. Ahí. Perfecto. Súper. ¿Está muy difícil? Es que
esto se ve amoroso comparado. Sí, comparado sí. con lo del profe. Sí. Sí, yo también tuve un controller y sufrí. ¿Con el mismo profe? Sí, tengo clases con Bahamonde de Mate 4, que estamos viendo series de Fourier. ¿Ah? Después solo de series de Fourier y no me gustó. Fue feo. De hecho, ni siquiera me dio el tiempo para responder la segunda pregunta. Así que, como recomendación, hagan ejercicio, háganlo rápido, porque a veces uno sabe cómo hacer los ejercicios y todo, pero el tiempo nos mata. El tiempo es lo que nos va ahí apurando y nos equivocamos cuando estamos apurados. Pero qué ganas. Tampoco fue tan difícil, pero Este ramo después muy- no muy puede dar rápido. otro profe, si es que no se lo echa. ¿Ustedes también tienen 35 minutos? ¿Tú no viste con otro profe? Una hora. Ah, no, pues tú también lo hiciste con Pablo, ¿cierto? ¿Y siempre nos da Pablo? ¿Siempre da este ramo Una para hora, Pablo? Pero dijo que eran dos preguntas. Ya, Solo sí. Solo él. La mía fue una pregunta dividiendo. O sea, Pero tenemos más controles, tenemos 6 controles en Mate 4. ¿Evalúa resultado nomás? ¿O evalúa Procedimiento. proceso? Se evalúa, hay una pauta, se evalúa procedimiento, se dan puntos por cada paso que uno hace bien. Por ejemplo, si yo integro bien, pero el resultado está malo, me da la mitad de los puntos. Ah, ¿Sí? O si me equivoco en algún signo, acá al final, también sería la mitad del punto. Depende de la pauta. Yo corrijo los controles, así que voy a qué bonito. hacer la Con segunda amor, parte. con amor. Voy a añadir los más puntos que puedo. Vamos. Es Ya. como el paso. Estamos en la hora, ahora que me doy cuenta. El último ejercicio era uno de área entre curvas. Ah, pero te fue bien al principio. Lo voy a mandar. ¿Lo podemos hacer? 485. Bueno, el que se quiera quedar es bienvenido, porque esto va a entrar en el control. Vamos. Y el que no lo voy a mandar igual la pauta. Entonces, este es hallar el área entre 8i igual a x cubo y 8i igual 2x cubo más x cuadrado menos 2x. Entonces me piden hallar el área entre esas dos curvas. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí, ¿le explicaron las intersecciones entre las curvas? Las hizo, no las explicó. Ya. Entonces, si yo tengo una curva así, lo primero que tengo que hacer es hallar las intersecciones de la curva. Entonces, para hallar las intersecciones, yo tengo que igualar estas dos ecuaciones, hacer un sistema de ecuaciones, que sería 8x igual a x cubo y 8y, perdón, igual a 2x cubo más x cuadrado menos 2x. Entonces, restando aquí, o sea, igualando, esto me da igual. Me daría 2x cubo más x cuadrado menos 2x es igual a x cubo. ¿Sí? Y pasando el x cubo para allá, me va a dar x cubo más 2x más x cuadrado menos 2x. Y todo esto para hallar los ceros de la ecuación. Entonces puedo factorizar por x y me va a dar x cuadrado más x menos 2 igual 0. Entonces aquí tengo el x igual 0 es una intersección. ¿Y las otras dos intersecciones cuáles serían? Uno y menos dos. Factorizando.
x menos 1 y x más 2. Entonces, ya que tengo las intersecciones, que son el 0, el 1 y el menos 2, yo lo que hago es el método más fácil es hacer una tabla. Con mis ecuaciones x menos 1 y x más 2, donde en todos en los números que yo, en los ceros, mi ecuación me va a dar 0. Entonces mis ceros son de menor a mayor, menos 2, 0 y 1. Y tengo la multiplicación de todas estas, que son x por x menos 1 por x más 2. Entonces lo que yo hago es evaluar cuáles son negativas y cuáles son positivas. Hacia qué lado son negativas y hacia qué lado son negativas. Entonces el x del 0 para allá me va a dar negativo. Y el 0 por acá me va a dar positivo. El x menos 1, que es el 1, de aquí para allá me va a dar negativo. Negativo, negativo, negativo. Y del 1 en adelante me da positivo. Y con el 2 me da negativo, positivo, positivo, positivo. Entonces aquí para ver cuáles son mis positivos, ¿cómo decirlo? Si la función es positiva o negativa, dependiendo de cada uno de estos lugares, lo que hago es multiplicar. Entonces menos por menos, más por menos, menos. Más por menos, menos por menos, menos, más. Y aquí me da menos, y aquí me da más. Entonces, ¿para qué hago esto? Para ver qué función está sobre la otra. Lo que yo estoy sacando aquí es si la función 2x cubo más x cuadrado menos 2x es mayor o menor que x cubo. ¿Sí? Bueno, haciendo una gráfica, tenemos nuestro x cuadrado, Cubo. ¿sí? O sea, x cubo, y tenemos nuestro 2x cubo más x cuadrado menos 2x, que serían la intersección es en 0, en menos 2 y en 1. Entonces nos pedirían calcular esto que está aquí. ¿Sí? Entonces para el cálculo de área, lo que yo voy a hacer es calcular la integral desde el menos 2 al 0 y del 0 al 1. ¿Y qué es la integral? La integral de la mayor menos la menor. Entonces, en el primer caso, la mayor sería el 2x cubo. Entonces, como me dio positivo, el 2x cubo, esto de acá, como me dio positivo, me da el 2x cubo primero, más x cuadrado, lo voy a hacer acá, me quedé sin espacio. Chuchita. Tengo la integral desde menos 2 a 0 de mi función mayor, 2x cubo más x cuadrado menos 2x menos x cubo. Todo esto por dx. Más mi otra área, que es mi función mayor, en este caso es x cubo menos 2x cubo más x cuadrado menos 2x de x. Y esto va de 0 a 1, exacto. Entonces,
aquí es simplemente integrar, usando regla de Barrow, usando todo lo que jugamos antes para que me dé el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿O Sí. hacemos Sí. las integrales? No está bien. Entonces básicamente ver cómo son las curvas, hallar las intersecciones entre las dos curvas e integrar las áreas que se intersectan. Porque si se fijan, estas dos curvas de aquí en adelante ya no se van a intersectar más. Y aquí tampoco se van a intersectar más. Entonces solo necesito dónde se intersectan. ¿Y cuál de las dos va a ser mayor? ¿Ok? Entonces, que tengan una buena semana. Voy a subir un ejercicio de teorema fundamental del cálculo al OneDrive. No sé si le llegó el aviso. Sí. ¿Lo tiene? Ya. Gracias. Gracias.